Y sí, el Papa tiene nacionalidad peruana, pero ahora es momento de hablar de cosas un poquito más terrenales, de la política, la coyuntura, lo que viene pasando en Patás, que a todos nos preocupa, esta situación de inseguridad que azota a los peruanos. Está con nosotros el doctor Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso de APP. Doctor Valdés, bienvenido a Prueba de Fuego. Jorge, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los peruanos y peruanas que nos ven y sintonizan esta noche. Muchísimas gracias. César Acuña, gobernador regional de La Libertad, ¿es culpable de lo que ocurre en Patás, de esta ola de violencia? Bueno, yo creo que todos los que los conocemos, hemos trabajado y trabajamos a su lado, sabemos el esfuerzo, el rigor que él ejerce en cada una de sus responsabilidades que tiene con la finalidad de darle lo mejor, en este caso a los liberteños. Él, como es de público conocimiento, y eso nadie lo puede discutir ni negar, le exigió al gobierno en su momento colocar una base militar en Patás con la finalidad de contener un poco la inseguridad, la violencia y la amenaza de un sector, digamos, nocivo que le hace daño no solamente a los patasinos, sino también a todos los liberteños y a todos los peruanos. Yo creo que el gobierno ha demorado en dar una respuesta efectiva e inmediata a un clamor que no es de ahora, sino ya de hace muchos años. Sepan todos los que nos ven y televisan esta noche que las competencias de la minería, de la gran minería, de la mediana minería, es, digamos, competencia del Ministerio de Energía y Minas, y creo yo que ha llegado el momento de que el gobierno tome con seriedad y responsabilidad un problema, digamos, que no solamente es de la Libertad, sino no es exclusivo de la Libertad, sino de muchas regiones que realizan minería, caso como Ica, Ancash, Pasco, Junín, Madre de Dios, también proviene el actual presidente del Congreso, Eduardo San Juan. Somos un país minero, hay que reconocerlo, y debemos empezar a distinguir también esto con la finalidad de reivindicar a una actividad minera ancestral, artesanal, que tampoco podemos criminalizar. Criminalicemos, persigamos a aquellos que se aprovechan del esfuerzo y el trabajo, digamos, de peruanos que toda su vida han hecho minería en el Perú. Se lo preguntaba porque César Acuña ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que responsabiliza al gobierno de las muertes en Patás. Pero, doctor Valdés, APP en este momento hace una suerte de cogobierno con la presidenta Dina Boluarte. ¿No hay una responsabilidad compartida allí? Yo creo que esa es una aseveración desproporcionada, la cual respetamos en todo caso. Pero APP tiene ministros. No, eso César Vázquez. No, César Vázquez es un peruano, médico de profesión de muchos años de experiencia. Blindó a Santibáñez, APP, en el Congreso. Que ha sido convocado por el gobierno, supongo yo, por su experiencia, su capacidad y porque necesita de perfiles que le ayuden a resolver los problemas del Perú. Pero de ninguna manera nosotros podemos responder, digamos, por las omisiones o acciones a medias que de repente este gobierno pueda estar realizando o dejando de realizar. Lo que sí es responsable de Alianza para el Progreso son, digamos, de la estabilidad política, de la estabilidad económica del país, cosa que no vamos a abandonar, no vamos a claudicar, porque creemos que los peruanos que hoy necesitan un puesto de trabajo, necesitan escuelas, necesitan maestros, necesitan profesionales de la salud, digamos, esto es nuestra prioridad y ahí vamos a ir trabajando. Y además, Jorge, te lo digo yo un poco por experiencia. Yo también he sido gobernador y he sido presidente de los gobernadores del Perú. Claro, de la Asamblea de Gobernadores regionales. Exacto, en una época muy convulsa políticamente. Me refiero exactamente al año 2017, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar frente a una amenaza de vacancia. Y eso generó una inestabilidad, créeme tú, que los más perjudicados no fueron los partidos políticos, no fue el presidente de la República o los congresistas, sino fueron aquellos ciudadanos que esperaban su colegio, su posta médica, su puesto de trabajo, inversiones, trabajo. Entonces, cuando hay una convulsión de este tipo, de esta naturaleza, ya por experiencia, quienes sufren más son los peruanos y eso no nos vamos a permitir nosotros como partido político que ya tiene cierta trayectoria en el manejo, digamos, de demandas sociales, ¿no? Pero ¿cómo hablar de estabilidad cuando muchas personas que nos están escuchando seguramente dirán, bueno, ¿qué estabilidad tenemos en el país si precisamente hay exigencias de la ciudadanía que el Ejecutivo no está cumpliendo? Por ejemplo, el tema de la seguridad, y yo reitero lo que le dije hace unos instantes, doctor Valdés, APP en más de una ocasión terminó blindando al ex ministro Santibáñez.
No, nosotros no blindamos a nadie, nosotros lo que generamos en este escenario, digamos, donde muchos actores, muchas fuerzas ocultas intentan arrebatarse, arrancharse de manera indebida el poder, cosa que un partido democrático no puede permitirse. Ahora, yo sí creo que todos los peruanos debemos hacer una autocrítica, ¿no?, en cuanto a la falta de repente de responsabilidad al momento de elegir a nuestros gobernantes. Un partido democrático como el nuestro tiene que no solamente buscar la estabilidad, la gobernabilidad, sino también tiene que respetar, mira, institutos, no solamente institutos, sino derechos fundamentales como la elección popular, ¿no? La elección popular determinó en aquel momento, digamos, en la presidencia del señor Pedro Castillo, con ello de la presidenta Dina Boluarte. Yo sé que hay muchas ganas, digamos, de interpelar, de reprochar a la presidenta de la Tenemos República. una presidenta que tiene 2% de Es probable, aprobación. yo sé que hay mucho entusiasmo en esa dirección, pero yo les pediría a todos los peruanos calma, paciencia, que si el gobierno, llámese la presidenta de la República, el premier, los ministros, han incurrido en un hecho ilícito, ¿no?, en una transgresión a la Constitución, la justicia llegará, pero eso no puede significar hoy, digamos, generar una inestabilidad que finalmente la vamos a pagar todos los peruanos. Ahora, esta calma política a medias, parcial por lo menos, ha generado que el Perú hoy tenga 85.000 millones de reservas, cosa que nunca antes le hemos tenido. Hemos superado a países como México, como Brasil, y eso de repente debería darnos cierta confianza para seguir en un ritmo de crecimiento que genere mayores oportunidades a los peruanos. Eso es el nivel macro, pero el peruano de a pie, primero que no siente eso en su bolsillo, lo que siente es temor y hasta terror de salir a la calle, entonces exige cambios. Pero por supuesto, claro que sí, exigimos al gobierno que haga los ajustes, que haga los cambios, pero no por el solo hecho, digamos, de destruir, por el solo hecho de generar inestabilidad, solamente por el hecho de hacerse del poder, como en su momento ha pasado, digamos, a lo largo de la historia del Perú. Entonces tenemos que aprender de los hechos que nos hacen daño. Es cierto que todavía eso no se refleja, digamos, a satisfacción de los peruanos, pero el crecimiento económico, digamos, exige, digamos, tranquilidad, estabilidad. Ese primer trimestre del año se ha crecido un 4%, algo que no estaba previsto. Esperemos crecer el próximo año un 5%, Dios quiera un 6%, y eso pueda generar, no sé, 800.000 puestos nuevos de trabajo y generar a los peruanos confianza. Ahora, el inversionista, tanto público como privado, necesita de un Estado por lo menos con meridiana calma. Y eso es lo que tenemos que propugnar nosotros como políticos, que ya venimos de gestiones pasadas, por lo menos a nivel subnacional, y sabemos que quienes más se afectan son los peruanos. ¿Gustavo Adriancén debe ser censurado? No, no debe ser. No, ¿por qué? Porque es un premier a quien yo he visto trabajar, he visto dialogar, es un premier con credenciales democráticas, para empezar, que ha sabido, digamos, en un escenario bastante convulsionado, poner calma, tranquilidad y además generar algunos consensos. No es sencillo, no es fácil de un país tan plural, no solamente en ideologías, sino de pensamientos, que necesitamos a gente que por lo menos, o funcionarios que pongan cierta calma, cierta estabilidad. Un momentito, doctor Valdés. Acaba de decir el señor Adriancén, o acaba de advertirle al Congreso que si lo censuran, la presidenta todavía puede tumbarse al Congreso. ¿Eso es poner calma? Mire, yo he escuchado Lo acaba de decir. He escuchado esas declaraciones del día de ayer del premier. No es correcta esa apreciación del señor Adriancén. En principio porque no ha habido ningún tipo de cuestión de confianza por ningún ministro hasta ahora. Así es. Y no creo que el gobierno haga una cuestión de confianza. Pero sonó como amenaza. Yo creo que es una interpretación. En todo caso, él debería aclarar, porque lo que menos queremos nosotros los peruanos hoy es inestabilidad, sobre todo estando tan próximos a un proceso electoral. El proceso electoral se avecina, necesitamos estabilidad. Hoy las inversiones privadas y públicas, digamos, están a buen ritmo. Esperemos que continúen así. Y lo que sí nos ha enseñado un poco la historia es que si hoy generamos inestabilidad, esas pocas inversiones que hoy nos dan sostenibilidad económica, por lo menos, pueden correr riesgos y con eso la satisfacción a muchas necesidades de la población. En cierto momento me ha tocado ver con mucha tristeza la paralización de colegios, de postas médicas, de carreteras, de agua, de servicios. Entonces, hoy calma.
Nuevamente insisto, si el gobierno, si sus funcionarios y la misma presidenta han trastocado la Constitución, la justicia llegará. Pero, doctor Valdés, ¿no es una contradicción? Escucha bien. César Acuña dice, responsabilizo al gobierno por las muertes en Patás. Y usted me dice, no, Adriancén está cumpliendo un buen trabajo. ¿No hay una contradicción? ¿No debería irse Adriancén precisamente por las muertes en Patás? Yo creo que esta responsabilidad tiene que investigarse, ¿no? Tiene que identificarse quién han sido los responsables, los culpables de estos hechos tan lamentables, ¿no? Y finalmente se establecerán, digamos, no solamente la responsabilidad, sino también el reproche, la sanción, ¿no? Por ahora, yo creo que el Congreso tiene que bajar un poco los ánimos, tenemos que volver a ese ritmo de tranquilidad, ¿no? Y finalmente llevar este proceso electoral, el cual ya ha sido convocado, en un ambiente de tranquilidad, de sosiego, de tolerancia política. Hay 4 mociones de censura, según algunos líderes políticos. Bueno, si echamos pluma, ¿no? Un poquito de matemáticas, y tenemos ya más de 70 votos. Claro, no se sabe si todos van a confirmar su voto durante la sesión de censura, pero estaría a punto de caer al abismo, bueno, Gustavo Adriancén, ¿no? Como premier. Mira, en el Congreso todo puede suceder, ¿no? Así como se pueden conseguir los votos para la censura, también, digamos, no se pueden conseguir. Yo espero, por la tranquilidad de los peruanos, que volvamos a la calma. APP no va a votar por la censura. Alianza para el Progreso no apoyará la censura. Okay. ¿No? Y no la apoyará porque no estamos cuidando a la señora Adriancén, estamos cuidando al país, sobre todo en un proceso ya electoral. ¿Y sabes por qué? Porque tendría que venir un reemplazo, y el proceso de aprendizaje de un premier, por experiencia, te lo puedo decir, no es menos de 6 meses. ¿No? Mientras tanto, los proyectos de inversión pública que se ha coordinado con la presidencia del Consejo de Ministros y con los distintos ministerios, pues van a sufrir un retroceso, ¿no? Y la economía también se puede afectar. Y así que, por lo menos, nosotros no apoyaremos una moción de censura contra el premier. Pero eso suena un poquito a blindaje, ¿no? No, sucedió con Santibáñez también. ¿Para qué lo vamos a sacar si él conoce el sector? Bueno, y ahora sucede lo mismo con Adriancén. Yo creo que es un mensaje de sensatez, porque mientras más conflictos, más convulso sea el escenario político, insisto, los peruanos son quienes pagan los platos rotos. De repente, porque no hemos sabido calcular los efectos nocivos que eso tiene para con la sociedad. Yo creo que emocionalmente, de repente, yo diría, sí, voto por la censura, que venga uno nuevo, pero ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que venga una persona que tenga un proceso de aprendizaje y que demore con ello la reactivación económica, o que se frene o frustre los proyectos que ya están comprometidos con los distintos gobernadores, alcaldes. Así que yo creo que hoy tenemos que también ser tolerantes, aprender de los errores y darle calma al país, que no significa apañar, blindar, ser cómplice de un gobierno. La justicia en el Perú funciona, y creo que a todos les llegará si es que han cumplido, digamos, decepcionantes papeles o roles dentro del gobierno. Hay una denuncia constitucional presentada en el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, y algunas bancadas han comenzado a hablar nuevamente de vacancia. APP, ¿apoyaría una moción de vacancia? No, es irresponsable. Tampoco. Es irresponsable hoy hablar de vacancias. Yo creo que esos ruidos vienen de sectores, digamos, extremos o extremistas, que no están pensando, ojo, en los peruanos, están pensando en tener notoriedad, están pensando, digamos, en sacar o llevar agua a sus molinos, y eso es sumamente irresponsable. Doctor Valdés, yo lo escucho y parece usted el escudero de la presidenta Dina Boluarte. No, en lo absoluto. Soy el escudero de los peruanos. Y por mi experiencia, yo te digo que quienes más sufren en ese escenario son los peruanos que menos tienen en el Perú. Pero la presidenta nos ha mentido. Recuerdo el 2017, cuando no fui gobernador, insisto, cuando había toda esta convulsión, Ajá. yo no podía, pese que era el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, no podía coordinar con el premier, con los ministros, porque todos estaban concentrados en resolver los problemas políticos. Pero ¿quién sufría? Era el peruano. Era el niño que no tiene una escuela, la madre que no tiene un trabajo, los ciudadanos en sí que no tienen seguridad. Y que ya están sufriendo ahora también por la inseguridad. Es por eso que hoy nos debemos sobreexigir como peruanos. Y en el próximo proceso electoral, elegir a una persona no que venga a contar chistes, no que venga a polarizar a los peruanos, sino un peruano que tenga experiencia, que tenga capacidad y sobre todo
piense más en el país. A la hora de contar chistes, ¿se está refiriendo a Carlos Álvarez? No, en lo absoluto, no voy a estoy hablando de manera general. Parece una indirecta al cómico que está dispuesto a ser candidato. No, en lo absoluto. Y que, por cierto, siempre tiene muchísimas críticas para César Acuña. Yo no voy a calificar absolutamente a nadie, hablo de manera general. Yo creo que los peruanos debemos tener madurez democrática, responsabilidad al momento de depositar la confianza, pero no podemos dar saltos al vacío ni tampoco darle al país y sus problemas a personas que no tienen experiencia, no tienen equipo, no tienen la mínima sensibilidad social. La presidenta Dina Boluarte, se lo pregunto de nuevo, ¿le ha mentido al país o piensa usted que no? Por el tema de las cirugías. Mire, yo creo que esos hechos que pueden ser reprochables tienen que seguir su conducto regular, formal. En este caso, el Ministerio Público, el Congreso, el Poder Judicial, hacer su trabajo de control, ¿no? Y de fiscalización, y sanción, y reproche. Yo hoy no voy a colaborar, digamos, a generar inestabilidad en mi país, ¿no? Yo sé que hay entusiasmos, hay ánimos, hay ganas, en algunos casos de reproche, en otros casos de revancha, en otros casos de acusar, y es parte, digamos, también de la democracia, ¿no? De opinar. Pero también yo soy consciente que si genero mayor crispación, esas consecuencias no lo va a pagar Dina Boluarte, la presidenta y su gabinete, sino los más perjudicados son los peruanos, ¿no? Por eso que nuevamente insisto a toda la clase política a generar calma, paz. Los peruanos necesitan trabajo, los inversionistas necesitan confianza, tranquilidad, y es la única forma de que un país crezca, no en lo que podamos pensar. Finalmente, el artículo 117 de la Constitución establece por qué sí se le puede sancionar o perseguir o acusar a una presidenta o a un presidente, y por qué no. En todo caso, el momento, la oportunidad del reproche vendrá. Finalmente, ¿César Acuña será candidato presidencial de APP? Mire, yo espero que sí. Él no ha tomado una decisión todavía. Él tendrá que evaluarlo. Yo, por lo menos, creo que es el mejor candidato, sería el mejor candidato que tenga el Perú en las próximas elecciones, pero dependerá finalmente de él. Yo creo que su experiencia, su capacidad, su liderazgo, su capacidad de unir a todos los peruanos, por lo menos a gran parte de ellos, está a muestras y a la vista de todos. Juan José Santibáñez, exministro del Interior, ¿puede ser el nuevo jale de APP? Mire, no han mostrado ningún interés de llegar a Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso es un partido de puertas abiertas que está dispuesto... Bueno, han jalado al doctor Elio Riera, por ejemplo. Sí, claro, Alianza para el Progreso, te insisto, es un partido de puertas abiertas, que aquella persona que llegue tiene la posibilidad de asumir un rol, un papel, ¿no? Y aportar a la democracia y al fortalecimiento de los partidos políticos, que son muy importantes. Gracias por estar con nosotros, doctor Muchas gracias. El doctor Luis Valdés Farías, secretario general de Alianza para el Progreso, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.